A mí se me atribuyó que yo cobraba comisiones y que tenía testaferros para llevar este dinero al extranjero. Y esto se contó, se publicó en plena campaña electoral. Después de sorpresa, mostró que era falso. Y mi pregunta es hasta qué punto esto era un puro montaje para intentar desprestigiar nuestra opción electoral. Simplemente, me permite, presidente, un ánimo político, puesto que se encontraban con enemigos de la unidad de España y que por lo tanto había que debilitar para que... ¿Por qué? Porque el CIU en aquella época era el único partido con la capacidad, con la estructura y con el... Pero sí, es que esto es gravísimo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Bueno, vamos a hablar de las intervenciones de Villarejo en la prensa de nuevo, en este caso en RAC 1, pero antes, bueno, muy relacionado con Villarejo, también el señor García Castellón y el caso Dina o todos los casos Neurona, bueno, todos los casos a los que se le imputan a Podemos. Ya sabéis que Villarejo, gracias a Villarejo o los audios que va grabando, pues se destapa cómo esas cloacas del Estado y las diferentes terminales van colaborando. Y en este caso, bueno, lo de García Castellón, que ya sabéis que lo trajeron con un sueldazo de otro país a que viniera aquí a solucionar a la Fiscalía y a quien hiciera falta los apaños, pues veis que, bueno, pues García Castellón insiste en alargar el caso Dina, es decir, culpar a la víctima, convertirla en el culpable. Es decir, al final a Dina Buseland, que era colaboradora, asesora de Pablo Iglesias, le robaron el móvil, de ahí sacaron conversaciones y las publicaron. De hecho, por ahí Eduardo Inda le da las gracias a Villarejo de uy, qué verano me he pegado, cómo, bueno, más o menos diciendo que se había hecho rico gracias a esa copia de la tarjeta SIM, donde, bueno, entre otras cosas, bueno, publicaron conversaciones privadas que a día de hoy se siguen usando de Pablo Iglesias y quieren, pues condenar, o no sé si a Podemos, a Pablo Iglesias, acaso Pablo Iglesias, por algo por lo que ha sido víctima, ¿no? Y, en fin, estas cosas que pasa en la justicia, bueno, pues ahí sigue intentándolo, pero bueno, ahí también parte de la justicia que está en sana, y aquí vemos como una magistrada archiva las diligencias que tuvo que abrir a petición del juez del caso Villarejo, quien acusa a la excolaboradora de Pablo Iglesias de mentirle sobre el robo de su teléfono móvil y la difusión de la información que contenía. Bueno, es decir, acusa de ser el que difunde el contenido perjudicándose a sí mismo. Bueno, pero fijaos de lo que vamos a hablar, y esto todavía no ha pasado, pero va a pasar mañana, el encuentro cara a cara de Villarejo con Pablo Iglesias, y ahí, bueno, me imagino que va a ser bastante espectacular, pero también vamos a hablar del encuentro, es decir, ya la entrevista, porque esto estará grabado, de otras perlas que ha soltado y que ya sí se saben y que hay vídeos de ellos del señor Villarejo. Esta pregunta se la tengo que hacer. ¿Ha torturado a alguien alguna vez? Va fuerte Pablo. Di martes 3 a las 9, que eso es mañana a las 9 de la mañana. Bueno, evidentemente esto lo publica Canal 3 ahí con la cara. Evidentemente esto va a ser un pelotazo gordo, yo creo. Ya ves. Bueno, no sé, pero ya si va por esa línea de pregunta, el espectáculo está prometido. Y luego, bueno, a ver, todo lo que dice el señor Villarejo hay que cogerlo entre pinzas, pero yo creo que ya de perdido al río, porque no sé si es que le han soltado la mano. Bueno, a ver, con todas las pruebas que hay, pero ahí se ha hecho le ha hecho como varios pulsos, varios órdagos a gente poderosa, y parece que, no sé, le habrán condenado. Es decir, que el tipo va a tener que responder, lo que yo no me explico que hace libre este tipo, es decir, que debería estar en la cárcel. Pero ojo, también gracias o por culpa de él, sea queriendo o no sea queriendo, pues también conocemos cosas de las cloacas del Estado bastante apestosas, ¿no? Pero bueno, fijaros porque Nene de Nadie publicaba algunas de las cosas que ha dicho Villarejo, ¿eh? Dice, ojo a esto, Villarejo acusa a Sáez de Santa María de conocer dónde estaban las urnas del referéndum del 1 de octubre. Todo esto en esta serie de entrevistas en RAC 1, creo que ha sido todo. De hecho, vamos a ver algunos de estos cortes. El excomisario Villarejo ha revelado información sobre el papel del Centro Nacional de Inteligencia en Cataluña. Según sus declaraciones, en el año 2012 el CNI habría propuesto enviar tanques a Cataluña como medida de prevención ante posibles disturbios o tensiones políticas. Además, Villarejo afirma que el CNI estaba al tanto de dónde se guardaban las urnas del referéndum del 1 de octubre, pero que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, prefirió no intervenir y permitir que se celebrara. Así como estrategia, pues vamos, para alimentar la tensión, estirar el chicle, bueno, para fomentar la ultraderecha no me parece hasta mala estrategia que quisieran que hubiera un poco de declaración, ¿no? Declaramos la independencia, pero solo 8 segundos y vamos para atrás. Bueno, todo eso tiene su... Sí, tampoco quiero hacer chiste porque luego ha habido gente
en la cárcel y de hecho, bueno, por el tema de la amnistía, uno de los principales debates para la investidura de Pedro Sánchez. Y también afirma, por si fuera poco, que Mariano Rajoy le felicitó por la Operación Cataluña. Bueno, ahí están algunas de esas afirmaciones. Esto me imagino que son de los vídeos de RAC 1, ¿vale? Está la entrevista completa a Villarejo cara a cara con Artur Mas, ¿vale? Y luego pues hay aquí varios cortes. Villarejo culpa al ministro Zoido y al director de la policía. Este es un corte bastante largo. Villarejo señala a Félix Puig con una de las fuentes de la Operación Cataluña. Laporta va a incriminar a Rosell en el caso que le va a durar la presión, según Villarejo. Vamos a poner estos últimos, ¿vale? Respecto a usted, claro, lo que había, creo recordar, eran unas cuentas que tenía su padre. A mí se me atribuyó que yo cobraba comisiones y que tenía testaferros para llevar este dinero al extranjero. Y esto se contó, se publicó en plena campaña electoral, después de... ¡Sorpresa! Mostró que era falso. Y mi pregunta es hasta qué punto esto era un puro montaje para intentar desprestigiar nuestra opción electoral. Y usted, poco o mucho, pues ya me responde, ¿no? Porque dice, esto se enmarcaba dentro de una Operación Cataluña, se pagaba con fondos reservados y había un ánimo político, no digo simplemente policial, digo un ánimo político para destruir una opción política, o como mínimo para descargarla, para desgastarla, ¿no? Simplemente, ¿no? Presidente, un ánimo político, puesto que se encontraban con enemigos de la unidad de España y que por lo tanto había que debilitar para que... ¿Por qué? Porque el CiU en aquella época era el único partido con la capacidad, con la estructura y con el... Pero es que esto es gravísimo, es decir, sea CiU, que ya veis que a mí no me caen bien, o Pujol y tal, pero en este caso CiU, que bueno, era como uno de los principales activos como para debilitarlo y para generar odio hacia el independentismo, se inventaban historia, lo vimos también con el alcalde de Barcelona, con Trias, y también parece que con Artur Mas, y le da igual, es que para debilitar, y luego lo hemos visto con, evidentemente, el tema del 1 de octubre, lo hemos visto también con Podemos, y aquí no pasa nada. El poder suficiente como para que hubiera dolido la cabeza al Estado. O sea que se trataba fundamentalmente de desgastar o de destruir a CiU. Sin duda, que era el gobierno, porque claro, Esquerra, que pasó a partir de las elecciones de aquellas, pasó a tener más poder y tal, entonces era prácticamente residual. Y claro, ustedes tenían todo el poder económico, el poder político. Bueno, el poder económico entre usted y yo lo tenía el Estado, fundamentalmente, y nosotros ahí hacíamos lo que podíamos. Pero lo tenían ustedes y sigue siendo así. Porque tenían el empresariado. Yo le puedo contar como anécdota que a mí un empresario en su día... Bueno, en fin, tremendo que esto lo cuente. Sí, os debilitamos por eso, tal y cual. A ver, la oferta de Villarejo a la familia Pujol. Y dije, mira, yo puedo transmitir lo que tú me pides de ayuda y tal. Me constaba que su padre había hablado con la Corona precisamente en este sentido para pedir ayuda y que el director del CNI era partidario de que no se indagara en cuentas como Soleado, etcétera, etcétera, donde estaba el Pujol padre. Ojo, la cuenta Soleado, la cuenta secreta Soleado de donde está Pujol padre, supuestamente también Aznar, Felipe González y el rey emérito. Ojito con esa cuenta Soleado. Y dije, hay una cosa muy simple, darnos información de otro grupo que creas que es más virulento o más partidario de la independencia por métodos más radicales. Me dijo Esquerra y tal, pues dame información de Esquerra y yo encantado con transmitírsela. Y eso fue todo. Usted le ofreció liberarles, por así decirlo, de todas las causas judiciales que en ese momento empezaban a salpicarles a cambio de que ofrecieran información de Esquerra Republicana, trapos sucios. Si me permite, está interpretando lo que estoy diciendo de una manera un poco laxa. Estoy diciendo que yo transmitiría esa petición con alguna, digamos... Pero este tipo como está en la calle, es decir... 40 es historia de la democracia de España, que ya estaba en la dictadura, torturando y en la transición. De hecho, es de lo que le va a preguntar, o el adelanto va por ahí, de Pablo Iglesias. Pero que este tipo, que todo el baile al ritmo que el tipo diga, tremendo. Y luego eso, pues sacando trapos sucios, inventándose cosas. Tremendo lo de este tipo. Vamos a ver el CNI. En absoluto. O sea, yo fui un elemento más. Iba a enviar tanques a Cataluña en el 2012. Como agente de inteligencia, aporté mis ideas. Hasta el extremo de que en las varias reuniones de crisis que hubo,
pues los responsables del CNI que asistían eran partidarios poco más o menos que posicionar carros de combate en lugares estratégicos, como en la televisión, en tal, igual. Y yo, en fin... Carros de combate en la televisión, pero esto que... Bueno, yo también no me creo lo justo. Es decir, cuando son grabaciones de estas de comida, pues las conversaciones me las creo. Pero él cuando va aquí a contar lo que le da la gana, no sé hasta qué punto puede ser verdad, pero ojo, lo coge entre pinzas, pero ojito a las perlas que está soltando. Me permití hacer el comentario... Un golpe de Estado, poner ahí los tanques y que pare la televisión catalana, que al final lo que hace es adoctrinar, ¿no?, a los catalanes en el independentismo. Pues unos tanquecitos ahí se les corta el rollo rápido. ¿Y por qué no furgones policiales? Que son mucho más, consumen menos combustible, gastan menos, son menos bronca y además hay elementos, y ustedes lo saben, porque llevan 30 años permitiéndolo, de corrupción en el gobierno de Cataluña como para tener una actuación judicial y policial. Acaba de decir, comisario, que el CNI era partidario de colocar carros de combate en algunas esquinas de Cataluña. Digamos, ¿en qué momento se discutió considerarlo esa una operación militar? ¿Pero en qué momento se discutió esa idea? Bueno, pues en las reuniones de crisis que hay siempre ocurren este tipo de cosas. ¿Pero de qué año estamos hablando? Estamos hablando de cuando empieza el movimiento, digamos, 2012-2013. Es decir, en 2012 el CNI ya se plantea una intervención militar en Cataluña. Claro, hubo una diada muy importante. Sí, 11 de septiembre de 2012. Que es la que... En respuesta a las acciones judiciales del Partido Popular para echar para atrás el acuerdo, ¿no?, que prácticamente era muy parecido, ¿no?, el estatuto, ¿no?, el estatut. Muy parecido al de Andalucía, que fue aprobado. De hecho, fue aprobado por todas las instituciones, pero luego el PP recurrió y fue en contra de ese estatuto, y eso fue el mayor criadero de independentistas. El independentismo se hablaba antes de ese suceso, que estaba en torno al 20%, y toda la carrera del 2012 en adelante del PP para alimentar el independentismo, pues ha sido desquiciado. No sé si como estrategia para que se hablara de eso y no de la corrupción del Partido Popular, y que al final se polarizase con la derecha, pero es que si no tiene ninguna explicación, porque o que son muy torpes, ¿no?, que también puede ser. Dio, digamos, pie al señor Artur Mas a convocar elecciones anticipadas, porque el responsable que tenía digamos, en la estadística de ustedes le había dicho que sacaban 69, 71, mayoría absoluta y tal, y entonces quería tener las manos tal, y entonces convoca, y ante eso hubo un planteamiento de decir el día después, ¿no?, ¿qué pasará? ¿Y quién propone lo de los tanques? Pues los responsables del CNI, que entonces... Pero con nombres y apellidos, ¿qué me propone? En fin, esto saldría en alguna reunión y el tipo, para darle salsilla al asunto, pues lo comenta. Me parece muy grave, vamos, no sé si es verdad, no sé si se terminará sabiendo. Esto ya es una curiosidad que va más allá de a su disposición, la operación Cataluña y tal. Sabéis que es como un pelota con los que más odia. No creo que le caiga bien, pero sí, lo que usted diga, no sé qué. También lo hace así, ¿no? Sea Rufián, o sea de Podemos, o sea quien sea. Va como de buen rollo siempre, pero vamos, este tío es más peligroso. Y no cuando le estime oportuno, pero fíjese, a partir de hoy para seguir. Es que, entre otras cosas, en aquella época, y hablamos de hace solamente 10 años atrás, ¿no?, pero 11 ya, ¿no? 11 ya casi. Bueno, sí, 10 y 11. Sí, entre 10 y 11. Duró hasta el 12. Sí. Pues fíjese, me consta que se intentó fabricar un dossier que circuló por Madrid en aquella época y que yo no le hice caso, ingenuamente. Una supuesta hija suya. Sí, señor. Ilegítima. Yo tengo una hija. Sí. No, esa es la que hemos tenido mi mujer y yo. Esa información me llegó a mí. Pero claro, es que me fabricaron un dossier incluso sobre eso. ¿En serio? Sí, pero perdone. Siendo yo presidente de la Generalitat, Jordi, me llegó esta información y yo les dije, bueno, vaya, no hagáis caso de estas chorradas, de estas tonterías, ¿no? Si me permite. Pero claro, después esto fue cogiendo. Toda la basura pasa por sus manos. Sí, ese dossier lo conozco bien yo, dice Villarejo. Cuerpo, y no solamente eso, sino que encima corrió que yo le pasaba unos emolumentos a esta de mantenimiento para estudiar, que no tenían nada que ver con los que yo le pasaba de verdad a mi hija. Y cuando mi hija se enteró de eso me dijo, oye, das más a la ilegítima que a mí. Esta que no la conozco. Es mucho más que a mí. Y a mí me tienes aquí al país. Esa información, si me permite, me llegó a mí
Me llegó a mí por parte del CNI para pero que eso yo no la es verificara. Es una intoxicación. Bueno, una de las muchas. El mundo de la inteligencia funciona. El CNI me la pasó a mí para que la verificara. ¿Funciona así? Sí, pero en todos los países, en todo el mundo. Consultar barbaridades. En otros países no tienen ni a Torrente, ni tienen a Villarejo, ni tienen estos casos tan chapuceros de cloacas del Estado. No me fastidia, ni de coña. No, bueno, barbaridades que hay que verificar. Claro. Yo recuerdo. Pero que además, se publican antes de verificarlas. Bueno, yo no las publiqué. No, usted no, pero alguien las publicó. Bueno, porque a mí me llegó. Bueno, en fin, tremendo. Vamos con los dos últimos. Esto será algo del Barça ahora que está el caso Negreira. Pero quiere que le diga, me permite, aunque él no es político, ¿no? Hay tres clases de enemigos, como usted sabe en la política, ¿no? El furibundo, el sanguinario y el compañero de partido, ¿no? En el caso del señor Rosell, fue Laporta el que nos dio esa información. ¿Cómo? Sí, vamos, gente del entorno del presidente que lo había echado, creo recordar. ¿Qué facilidad tiene para dar titulares? Y ahí había una persona que usted protegió bastante, un tal Martorell, que fue responsable de seguridad de la ESA y que además tenía, digamos, a su cuidado y era socio suyo, un despacho de detectives que seguía y sigue trabajando con el CNI. Pero ¿qué tiene que ver eso con mandar a una persona a prisión y tenerlo 2 años de rejas? No, pero esto es como consecuencia de que hay determinados jueces o determinadas juezas que a cambio de ir al Supremo, como ocurrió a esta señora, que fue la que mandó a la cárcel, pues deciden que, oiga, este señor es un peligro para la seguridad del Estado. Y ella, yo creo que la engañaron porque estaba convencida que de verdad era un peligro. Y claro, como era muy patriota... Pues, ¿La Mela? Sí, la Mela. En fin, vaya espectáculo. A ver, ya digo, ¿qué es espectáculo? Primero porque seguramente, pillando todo entre pinzas, pero seguramente haya partes que sean verdad, partes que pues serán mentiras, no lo sé. Pero vamos, que este tipo esté todavía libre y que todo lo que cuento, parte de lo que cuente, que sea verdad, es increíble. No tiene nombre lo que pasa en este país, que este tipo sea, vamos, tenga cobertura por muchos medios de comunicación y muchos políticos. En fin. Vaya, igualmente mañana veremos, ¿no? Mañana promete lo de Pablo cara a cara con Villarejo, preguntándole por todas las causas que le han montado a Pablo Iglesias. Bueno, pues interesante. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.